y al resultado lo suma con W y acá asoció B más W y al resultado lo suma con U. Esto me tiene que dar lo mismo. Entonces, ya sé quién es U, quién es B, porque me lo da el ejercicio, y como no lo tengo a W, aparece un nuevo vector. Lo invento. Si este es X1, X2, a este le llamo X3 y 3, ahí lo pongo. Entonces digo, para todo U, V, W, vectores pertenecientes a R2, entonces si yo agrupo U más V, al resultado le sumo W, me va a dar lo mismo que asociar V más W y al resultado le sumo U. Entonces acá reemplazo U B, pongo entre corchete, más W que está acá. Y acá al revés, U más B más W. Sumo X1 más X2, Y1 más Y2. Esta es la suma de U más B más W. Y acá sumo, ¿sí? Este B más W, este con este y este con este. Me queda acá la suma. Entonces de ahí sumo X1 más X2 más X3, todo esto es una componente, Y1 más Y2 más Y3, esta es la segunda componente. ¿Me quedan vectores en R2? Sí, por más que acá hay una suma de números, me va a terminar dando números. Esta es una componente, esta es otra componente, es un vector en R2, igual que acá. Esta es una componente y esta es otra componente. Por lo tanto, pertenecen a vectores en R2, lo verifica al axioma 3. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. El axioma 4, que ya lo vimos recién, el axioma 5, el axioma 5 dice, para todo B, cuando dice B puede ser cualquiera, U, B, cualquiera de los dos vectores, ahí elijo cualquiera. Para todo B que pertenece al espacio vectorial, existe el menos B, que es el opuesto, existe el opuesto que pertenece al espacio vectorial, tal que si yo a B le sumo menos B, obviamente me va a dar el neutro. Entonces se llama inverso aditivo u opuesto. Entonces lo voy a definir. A B, X2 y 2, ¿podré haber elegido U? Sí, nada más que elegí B para cambiar. Y menos B es el opuesto de B. Ahí está menos B. Entonces digo, para todo B que pertenece a R2, existe el menos B que también pertenece a R2, tal que B más menos B es igual a cero. B más menos B es igual al cero. Lo probemos. Entonces tengo B más menos B, X2 menos X2, que es B, es este, y menos B, que es este, es más menos X2 más Y2. Entonces me queda X2 menos X2, Y2 menos Y2. ¿Lo ven? Entonces me queda 0 y 0. Pertenece, verifica al axioma 5. Tienen el axioma 6, ¿sí? Ley de composición externa, y se lo puse también con verde, es importante que lo sepan a este. Dice, para todo B que pertenece al espacio vectorial y para todo alfa que pertenece a K, alfa por B también tiene que pertenecer a B. Entonces B hemos dicho que X2 y 2 y alfa son todos los reales. Entonces digo, para todo B que pertenece a R2 y para todo alfa que pertenece a alfa por B perteneciente a R2, entonces digo, alfa por B es igual a alfa por X2 y 2. Si yo aplico distributiva, alfa por B me queda alfa X2 y alfa Y2. Me queda un vector en R2, por lo tanto verifica al axioma 6. Después tienen el axioma 7, como es la multiplicación por escalares asociativa. Tienen el axioma 8, que es la distributiva de un escalar, el axioma 9 y el 10, que se lo dejo para que
lo vean solito, ¿sí? Pero las más importantes y las que tienen que saber son esas que les dejé en verde. Eso es todo lo que es 10 axiomas en cuanto a la definición de espacio vectorial, ¿sí? Profe. Y acá, sí, Entonces lo más importante, los axiomas más importantes serían del 1 al 6. sí, ahí te los puse. El uno, el 2, el 3, el 6, el 4, sí, el 5 y el 6, sí, del uno al 6. No te van a pedir que lo hagas, te van a pedir 3, ponele, 4 como mucho, no te van a pedir más. Bien, acá un poco, bueno, cuáles son las propiedades de los espacios vectorial, sí, por ahí esto es importante que sepan las propiedades para la teoría, ¿sí? Y vamos ahora a subespacio. Yo les voy a hacer un dibujito que siempre uso, que sé que le va a quedar y van a entender qué es un subespacio. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, acá. Si yo recién les dije, tengo acá, ay Dios, si yo tengo que mi espacio vectorial acá son vectores en R2, ¿sí? Todo el conjunto de universo de vectores en R2. 1, 2, 5 menos 1, otro vector en R2 el 0, 0, otro vector en R2 puede ser raíz de 2, 1. ¿Se entiende? Otro vector en R2 puede ser menos 20, 10. Todo el universo de infinitos vectores en R2. Mi subespacio, que se llama W, también tiene que pertenecer al espacio vectorial R2. Yo no puedo, si esto es una partecita de esto, yo acá dentro no puedo tener un vector en R3, ¿se entiende? Acá dentro también van vectores en R2, ¿sí? Infinito. Entonces, ¿qué está queriendo decir el subespacio que se lo representa con la letra W? Que el subespacio es una partecita del B corta grande de vectores. Si acá mi espacio, en vez de ser vectores en R2, son matrices cuadradas, acá también van a ser matrices cuadradas. ¿Se entiende? No puedo tener el espacio vectorial en vector en R3 y acá chiquito matrices, por ejemplo. ¿Se entendió? Si estamos hablando de subespacio, es lo mismo, estamos hablando que tiene que ser del mismo espacio vectorial. Entonces, vamos a la definición del subespacio. Sea la cuaterna B suma todos los reales y producto, es un espacio vectorial y sea W un conjunto no vacío que está contenido en B, esto es que W está incluido en B, o sea, forma parte del espacio grande. Diremos que W es un subespacio de B si es un espacio vectorial sobre R. R son todos los reales con respecto a las operaciones de suma y producto por un escalar. Es decir, que para que W sea contenido o sea incluido en B, tiene que cumplir con 3 axiomas. Sí o sí, recordar que para que sea subespacio debe cumplir sí o sí con estos 3 axiomas. Si a uno lo incumple, ya no va a ser subespacio. El primer axioma es que el neutro o el nulo pertenezca al subespacio.
La segunda condición es que la suma también tiene que pertenecer y que la multiplicación de un escalar por el espacio también va a pertenecer al subespacio. Estos tres son tres axiomas de los 10 que vimos recién. ¿Se entiende? O sea que para que sea subespacio, para que sea espacio vectorial, tiene que cumplir los 10 axiomas y para que sea subespacio, la partecita de los 10, tiene que cumplir con estos tres. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se caracteriza el subespacio? El subespacio se caracteriza porque tiene una condición. Este ejercicio es más fácil que el otro. Tiene una condición. Entonces, el ejercicio 2A de la cartilla dice, sea la cuaterna B suma todos los reales producto, determine si los subconjuntos dados son subespacios del espacio vectorial indicado. A, S1 es igual XY perteneciente a R2 tal que X es igual a 2Y. El espacio vectorial son vectores en R2. Bien, recordar que para que sea subespacio, sí o sí, tiene que cumplir con los tres axiomas. Ojo que esto tiene una condición. Todos los subespacios tienen condición. Si yo estoy diciendo acá el subespacio le llama S1, a W le llama S1. Dice, verificar que S1, le doy el ejemplo, mi cuadrito grande, mi espacio vectorial acá es, ¿quién? Vectores en R2, me lo está diciendo. El pedacito chiquitito que yo quiero calcular, B, también tienen que ser vectores en R2. Tienen que coincidir. Si no, no va a ser subespacio este de este. ¿Se entendió? Entonces, vamos a ver si coinciden. ¿Qué me está queriendo decir? Fundamental la condición que la primera componente es igual al doble de la segunda. ¿Lo ven? La primera componente es X y la segunda componente es Y. Entonces me dice la primera tal que la primera componente es igual al doble de la segunda componente. Esa es la condición que le está dando este subespacio. Profe, por las dudas está grabando la clase. Ay, no le he puesto la clase a grabar. Bueno, vamos a empezar desde el subespacio. Menos mal que me dijiste. Recording in Ahí progress. está. Bueno, voy a volver a definir lo que es subespacio. Como les había comentado, vamos a hacer un rápido repaso, ¿sí? De lo que es un espacio vectorial está compuesta por esta cuaterna, donde B representa el espacio vectorial, que es con una letra B mayúscula, puede ser un vector en R2, en R3, matrices determinantes. El espacio vectorial siempre está definido para la suma y el producto, solamente para esas dos operaciones. Y K, el cuerpo K, son todos los reales. Para que esta cuaterna tenga estructura de espacio vectorial, tiene que cumplir con 10 axiomas. Acá están definidos los 10 axiomas, pero lo que les puse en verde son los más importantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo sumo dos vectores en R2, el resultado va a ser dos vectores en R2. Si yo hago una ley conmutativa donde digo que U más B es lo mismo que B más U, compruebo y me da que si yo sumo dos vectores en R2, voy a obtener de resultado dos vectores en R2. Ley asociativa, ¿cómo asocio tres vectores? Pueden ser tres vectores, tres matrices. Ley de composición externa, acá tengo un alfa que es un escalar. Entonces, si yo tengo un escalar por un vector, hago la distributiva.
Solamente vean de los 10 axiomas los que están en verde del 1 al 6 que les marqué. Como les dije recién, ¿qué es un subespacio? El subespacio es, vamos acá, acá. Si yo tengo mi universo de vectores en R2, mi espacio vectorial son vectores en R2, puedo tener 2, 1, 0, 0, puedo tener raíz de 2, menos 3. Todo el universo, todos los vectores en R2 que se le ocurra, pero si yo extraigo un pedacito de ese universo, les llamo W. Y esta W también tiene que ser vectores en R2. No puede, por ejemplo, acá estar una matriz y afuera un vector en R2. No. Siempre trabajo, el subespacio tiene que pertenecer al espacio vectorial. Es como que este es el mayor y este un pedacito de este. Y a este pedacito le llama W. Pero, como recién veíamos que B tiene que cumplir los 10 axiomas, W solamente tiene que cumplir 3 axiomas, que es la existencia del elemento neutro o el nulo, que la suma de dos operaciones o de dos espacios me tiene que pertenecer a ese subespacio y que el escalar por ese vector me tiene que dar es la distributiva. Estos tres axiomas son fundamentales si uno que no cumple ya no es subespacio del espacio vectorial. Estábamos viendo este ejercicio. ¿Qué hemos dicho? Que los subespacios tienen una condición que cumplir, ¿sí? Siempre los subespacios tienen una condición. Entonces, sea la cuaterna, espacio vectorial, suma, producto y todos los reales, determine si los subconjuntos dados son subespacio del espacio vectorial de B. Entonces dice, S1, que es un subespacio, le he llamado S1, es igual a XY pertenecientes a vector en R2, sí, porque tiene dos componentes, X es la primera y en la segunda, pertenece a R2 tal que, acá hay una barrita que no se vea, tal que la primera componente es igual al doble de la segunda componente, ¿lo ven? Yo a la X es igual al doble de la segunda de la Y. El espacio vectorial son vectores en R2. Entonces, vamos a ver. El primero dice que el neutro o el vacío pertenezca al subespacio. ¿Y quién es el subespacio? Vectores en R2. Entonces yo digo, la primera componente que es X es el doble de la segunda. ¿La ven en la condición? Dice X igual a 2Y. Ahí me está queriendo decir que la primera componente es el doble de la segunda. Entonces yo digo, si a X si este vector xy tienen el valor 0, 2 por 0, 0 y este 0. Por lo tanto, la primera condición de que el nulo esté o pertenezca al subespacio es correcta, por eso lo contiene. Segunda condición dice que para todo todo U y B pertenezcan a W, entonces U más B también tiene que pertenecer a W. ¿Qué significa esto? Una suma. Pero ojo que tengo una condición. Yo digo, al primer vector le llamo U, X1 y 1, porque me está diciendo que estoy trabajando en vectores en R2, y al segundo vector le llamo X2 y 2. Pero ojo que tengo una condición. A la primera componente le llamo 2i1 y 1, ¿lo ven? Primera componente, que esto es x, y segunda componente en y, que se llama y1. Lo mismo para el vector 2, x2 más y2 es 2, y2 y 2. Bueno, sumo. El resultado me que tiene que dar dos vectores en R2, pero que tiene que cumplir con la componente.
2 y uno más 2 y 2 y 2. 2 y uno más 2 y 2 y uno más y 2. Si yo saco factor común 2, me queda 2 y uno más y 2 y uno y 2. Entonces se cumple que la primera componente es el doble de la segunda componente. Por lo tanto, S1 sí pertenece a vectores en R2 o al espacio vectorial B, que son vectores de R2. Y después, la tercera condición dice que para todo U que pertenezca a W y para todo alfa que pertenezca a R, todos los reales, alfa por U también tiene que pertenecer al subespacio. Y este es más fácil, porque define un vector U es igual a XY, pero tenemos la condición de que la primera componente es el doble de la segunda. O sea, esto es X y esto es Y. Entonces digo, alfa por U, distribuyo a alfa por U, alfa 2i y alfa i. ¿Me queda un vector en R2? Sí. ¿Cumple con la componente de que la primera es el doble que la segunda? Sí. Por lo tanto, S1 pertenece a R2. ¿Lo han entendido? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora sí, vamos a ver este, que es un poquito más. ¿Qué está queriendo decir acá? Verificar si W es un subespacio de B. Me define W es igual a XY perteneciente a R2. Seguimos con vectores en R2. Tal que X menos Y es igual a 0. Me está diciendo que si yo a la primera componente le resto la segunda componente, esta es la primera componente y esta es la segunda componente. Me dice, si vos restás la primera componente menos la segunda, me tiene que dar 0. Listo, voy a la primera condición. El vector nulo está en el subespacio. ¿Quién es el vector nulo? El 0, 0. Esto es X y esto es Y, pertenecen a R2. Entonces digo, 0 menos 0, 0. La primera componente me va a dar 0, la segunda 0, entonces pertenece al subespacio. Queda un vector en R2 nulo, porque te está diciendo que el vector nulo tiene que pertenecer al subespacio y sí pertenece. Ahora hago la suma de vectores. U y B pertenecen a W. Si yo sumo U más B, también tiene que pertenecer a W. U, que es X1 y 1, y B, que es X2 y 2. Entonces, ¿por qué da 0? Porque me está diciendo que la primera componente menos la segunda componente me tiene que dar 0. Lo mismo acá, la primera componente menos la segunda componente me tiene que dar 0. Siempre estamos a la condición del subespacio. Siempre cambia esta condición. Entonces sumo las dos, x1, x2, x1 más x2 y 1 más y2. Pero, ¿qué dice la condición? Que en vez de sumarla, la tengo que restar. Entonces, si acá tengo la primera componente menos la segunda componente, x1 menos y1 me da 0, y2 menos y2 me da 0. Entonces es 0. Y la tercera componente dice que U pertenece a W. Alfa pertenece a todos los reales, entonces alfa por U también tiene que pertenecer al mismo espacio vectorial, al subespacio vectorial. Alfa, ahí está U y ahí está alfa. Alfa por U es alfa por X1 y 1. Hago la distributiva y me queda alfa X1 y alfa Y1. Vuelve a salir de factor común alfa y me queda que X1 menos Y1. Perdón, acá tengo que hacer la condición, que la primera componente la tengo que restar a la segunda componente. Entonces saco factor común alfa, la resto y esa resta me da 0. ¿Por qué? Porque me lo dice el enunciado. Alfa por 0, 0. Entonces se cumple, esta es condición 3, por lo tanto es subespacio. Como la cumple a las tres condiciones, este vector W es subespacio de B. A ver.
Creo que tengo otro ejemplo acá. Miren este. El ejercicio 2b dice, sea la cuaterna B suma todos los reales productos, determine si los subconjuntos dados son subespacio del espacio vectorial indicado. A W le llama, a W le llama S sub 6. X1 y X2, primera componente, segunda componente. ¿En qué estamos? En R2. Ahí te ponen, te dice, ubícate que estamos en R2. Tal que si a la primera componente la multiplico por la segunda componente, me tiene que dar 1. Pertenece, entonces me dice que el espacio vectorial estamos en vector en R2. Bueno, el primer axioma dice que el nulo tiene que pertenecer al subespacio. Ok, si ya sabemos que la primera componente es 0 y la segunda componente es 0, ¿sí? 0, para hacer la condición primera componente por segunda componente me da 1. Entonces yo digo, en la primera componente hago x1 por y1, 0 por 0, y la que le sigue es 0, que es la tercera componente. Perdón, la segunda componente. 0 por 0, 0, no es 1. Y acá me dice que la primera componente por la segunda me tiene que dar 1. Y nunca va a dar, porque no acá es como que siempre tiene que existir el nulo, el vector nulo, la matriz nula, y acá no. Con esta condición me da a entender que no existe. Por lo tanto, S sub 6 no pertenece a B, que B son vectores en R2. Por lo tanto, no es subespacio de B. ¿Se entendió? Yo profe quedé con una duda del punto anterior. Sí. Eh, o Para que sea, te ponga la diapositiva. puede, la- ¿Este? sí. ¿Cuándo reemplaza la, no, perdón, el anterior sería el el x menos y? Sí. ¿Cuándo reemplaza la condición? Sería cuando arma los dos componentes, cuando arma ¿Cómo, x1 cómo? más x2. ¿Cuándo reemplaza la condición Al final, en el, acá ya lo o sumás, sea, ¿ves? armo Hacé la la x y la suma. y, y de ahí todo. Escuchá, mira, ahí te vas a dar cuenta, mira Sí, cómo lo puse. Acá yo pongo el primer vector y el segundo vector, ¿lo ves? sí, ¿Hasta ahí me seguí? Ahí sí, sumo x1 más x2 y 1 más y2. Esta es la primera componente y esta es la segunda, por eso te pongo x y, ¿lo ves? ya, sí, Pero la condición reemplazo. La condición dice que tiene que restarse la primera menos la segunda. Entonces a la primera componente ya le resto. claro, ¿Entendés? sí, sí, Y sí, acá, en realidad, acá tendría que ser una coma. ¿Entendés? Acá yo me equivoqué. Porque la primera, acá te dice la primera componente menos la segunda tiene que dar cero. Entonces acá digo, la primera componente, no, ya entiendo, yo me confundí. Mira, acá está bien el ejercicio. Hago por defecto x1 más x2 y 1 más y2, ¿verdad? claro, A esta es la primera componente y esta es la segunda componente. Entonces digo, la condición dice que la primera componente menos la segunda me tiene que dar cero. Primera componente, que es la x, menos la segunda componente. ¿Se entiende? bueno, algo más de que armé base a la Claro, propiedad, ya, exacto. Y ahí ya le pongo el cero, porque listo, la primera componente menos la segunda que me da, cero. sí. Yo lo dejaría ahí cero, acá es menos, ¿no? Cero menos cero, cero. No, ahí Ahí sería me más en confundí. realidad, ¿Entendés?
Sí, pero creo que sería más porque Ahí ya le sería hace el más, profe, menos. Ah, es más, porque tenés hace la razón, es distributiva. más. Sí, está bien entonces. Está bien. Listo. ¿Se entendió? Sí. Profe, ahí lo podría volver a explicar al tercero de vuelta. Sí. Siempre, chicos, estamos sujetos a la condición que me toca. Eso, el subespacio va a depender de la condición que me toca. Acá me dice, y ojo, acá me dice, la primera, por eso vean qué tenemos acá. La primera menos la segunda me da cero. Este ejercicio me dice, ve, me vuelve a decir primera y segunda. Pero acá cambia, me dice que la primera condición es el doble de la segunda. Y el tercero me está diciendo, la primera multiplicada por la segunda me va a dar uno. Nunca jamás en la vida va a ser subespacio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el subespacio lo tiene que contener el nulo. Y si yo te digo que la primera componente por la segunda me va a dar un número, nunca jamás en la vida, porque no lo está contemplando el nulo, ¿entendés? Si acá me hubiera dicho x1 por x2 igual a cero, ahí entra. ¿Por qué? Porque si yo quiero definirlo al nulo y estoy trabajando en vectores con R2, yo vengo y digo, bueno, defino el nulo es 0, 0. Ese es mi vector nulo, ¿verdad? El 0, 0. Esto es X y esto es Y. Entonces me dice, perdón, x1 y x2. Me dice, a la primera componente por la segunda componente me tiene que dar uno. La primera componente vale cero y la segunda vale cero. Si yo hago la primera por la segunda, nunca me va a dar uno. Por eso no existe. Pero si me hubiera dicho cero, ya está, pasa. ¿Se entiende? Sí, profe. Póngale en otro. Póngale en que me diga x1 y1 pertenece a R2 tal que, y si yo digo x1 menos y1 igual a 5, tampoco, porque yo ya sé que mi vector cero, el vector nulo, si estoy hablando en R2, es el 0, 0. Y si yo hago cero menos cero, nunca me va a dar 5. ¿Se entiende? Cuando acá me dice la primera componente por la segunda me da un número o la primera más la segunda me da un número, nunca va a ser subespacio, porque no lo contiene el cero. Eso quiero que se den cuenta. Si acá me hubiera dicho que era igual a cero, listo, sí lo contiene. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo o no? Ahora sí, profe. Bueno, a ver si tengo. Miren este otro ejercicio. Mira, justo de la otra. Otro ejercicio más. Miren, sin leer, dice, ejemplo, S, me da el W, lo llama S. Este subespacio me dice, esperen, X y, dos componentes porque estamos hablando de vectores en R2. Tal que, dice, la primera componente le sumo la segunda componente y le resto menos 3 me va a dar cero. Yo desde ya le digo que esto no sube espacio. ¿Por qué? Si yo digo a X, la de espejo, ¿qué me queda? 3 menos Y, ¿verdad? No vean lo de abajo. Entonces yo digo, la primera componente es igual a 3 menos Y. Si yo digo, definime un vector nulo en R2, el vector nulo en R2 va a ser 0, 0. Ok. Si yo digo, defino el vector nulo y en el lado de la X dice 3 menos Y igual a 0. ¿Me siguen hasta ahí? El nulo va a ser igual a 3 menos Y. ¿Cuánto vale Y? Esto es X y esto es Y. Cero, ¿verdad? Sí, Igual a cero. El vector nulo va a ser igual a 3 menos cero, 3. Cero. ¿Pertenece? No, porque no me da el cero, cero. ¿Se entiende? sí. Sí, profe.
Ahora, si este hubiera dicho 3 más i igual a 0, ya está, entra. Cuando me da un numerito suelto así sin nada, nunca va a pertenecer. Bueno, ahí le desarrollé, ¿ve? Con que no cuando no cumple con la primera condición, ya ni pruebo para las otras. ¿Se entiende? Porque sí o sí la tiene que contemplar a los tres axiomas. Si el primero no pasa, ya no pasa ninguno. ¿Han entendido? Acá lo hago distinto. El vacío, ya se lo voy a corregir, pertenece a W. Como esta es mi condición no está bien, despejo la X, nada más que lo despejé, la puse la X negativa allá. Es lo mismo, ¿lo ven? Reemplazo la X y la y no es el vacío, por eso no es subespacio. Ya se lo voy a mejorar eso para que lo entiendan. Bueno, eso es subespacio, donde, ¿cuál es la diferencia del subespacio? La condición que me da. Ahora vamos a ver qué es combinación lineal. Acá define un poco los sistemas equivalentes. Dice, necesito saber cómo descomponer este vector en R2, que es 3, 2, en forma canónica. ¿Se acuerdan de los canónicos? Si recordamos que I, si yo tengo 1, 0, esto es la X, esto es la Y, J es 0, 1 y K es 0, 0, 1. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Si yo a este vector en R2 lo descompongo en forma canónica, me queda que es 3, como el 3 está al lado de las X, le pongo 3 por 1, 0. Y como el 2 está al lado de la Y, le pongo más 2, 0, 1. Eso es lo mismo de ser 3i más 2j. Esto es una manera, una forma de a este vector descomponerlo en forma canónica. ¿Sí? A esto, donde yo me queda este escalar, porque no deja de ser un escalar y esto es un vector, ¿verdad? Alfa, beta, se le llama combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Cuando yo tengo una suma de escalares multiplicados por vectores, ¿lo ven? De ahí partimos de qué es una combinación lineal y acá define a la combinación lineal que se la llama CL, combinación lineal. Dice, ¿cuál es la definición? Dado un conjunto de n vectores, a esos n vectores le llama A, agrupa a los vectores B1, B2, Bn, infinitos vectores los agrupa y le llama A perteneciente a un espacio vectorial, V suma todos los reales productos, todo lo que diga espacio vectorial va en la cuaterna, y un conjunto de n escalares, alfa 1, alfa 2, alfa n, a todos los escalares les llama n, y a todo el conjunto de vectores les llama a. Con alfa perteneciente a todos los reales, para todo i igual a 1, 2, a n, el vector b tal que el vector b va a ser igual a alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector 2 más alfa n por el vector n. Se llama combinación lineal de los vectores de b. Y ahí les recuadro, esa es la definición de combinación lineal, donde tengo que tener como dato un vector, una matriz, un vector en R2, un vector en R3. Generalmente siempre se trabaja con vectores y matrices. ¿Qué me está queriendo decir? Me dice, che, probame si este vector pertenece a este conjunto de vectores. Eso es combinación lineal. Probame si este es combinación lineal de todo esto. Bueno, hagamos un ejercicio. Como ya venimos nosotros trabajando con sistemas de ecuaciones, y yo le dije que no se van a olvidar de Gauss-Jordan, que todo es lo mismo, la combinación lineal viene de los sistemas no homogéneos. ¿Cuáles eran los no homogéneos? A ver, ¿quién se acuerda?
Cuando los resultados de la ecuación no son cero. Exactamente, cuando los resultados de la ecuación no son iguales a cero. A ver si puedo ver este símbolo, si me dejan. Acá. Los homogéneos era cuando B no era igual a cero. Entonces, es más de lo mismo que ya veníamos trabajando. Combinación lineal trabaja con los no homogéneos, ¿sí? Combinación lineal siempre tiene solución, única o infinita, ¿se acuerdan? Única eran sistemas compatibles determinados y las infinitas eran sistemas compatibles indeterminados y acá veíamos las variables libres. Y si no tienen solución, no es combinación lineal. En resumen, es combinación lineal cuando tienen solución. Cuando no tienen solución, no es combinación lineal. Es un concepto nuevo de lo que ya vienen usando. ¿Cómo verifico si es combinación lineal? Tengo que probar el vector que me dan sí o sí como dato y lo pruebo en la siguiente ecuación. Si tiene solución, es combinación lineal. Hagamos un ejemplo. Dado el vector 3, 5, 7, ¿es combinación lineal de este conjunto de vectores? U1 es este vector, U2 es este vector y U3 es este vector. Acá me faltó ponerle paréntesis. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, probemos. Observemos que tenemos solo tres vectores, no dos, tenemos tres vectores en el conjunto A. Uno, dos, tres. Entonces necesitamos tener tres escalares, ¿verdad? Necesitaremos solo tres escalares, alfa, beta y gamma, en el planteo de este sistema. Porque se acuerda que decíamos el vector igual a alfa 1 por b1, alfa 2 por b2, alfa n por bn. ¿Cuántos alfa vamos a tener? Tres. ¿Le quieren llamar alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en vez de alfa, beta y gamma? Es lo mismo. ¿Por qué le cambio? Acá dice alfa 1, alfa 2, alfa n. ¿Por qué le saco el alfa 1, el alfa 2? Para que no se confundan y no se mareen con los alfa. Por eso le llamo alfa, beta, gamma. En vez de alfa 1, alfa 2, alfa n, le llamo alfa, beta, gamma. Si ustedes quieren poner alfa 1, alfa 2 y alfa 3, está bien. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, esta definición, yo les dije, tienen que tener como un dato un vector. Y sí lo tengo. Me dice, este vector pertenece a esta familia de vectores. ¿Es combinación lineal de estos vectores? Bueno, voy a la ecuación. A este B, en vez de ponerlo delante, lo pongo atrás. ¿Ve? B es igual a todo esto. Entonces digo, alfa por el B1, beta por el U2 y gamma por el U3. Es igual a 3, 5, 7. Es indistinto si a este 3 lo ponen adelante, atrás. Para mí es más fácil ponerlo atrás porque tengo que armar la matriz ampliada. Alfa, U1, ¿cuánto vale? 1, 2, 3, más beta por U2, que vale 1, 1, 1, más gamma por U3, que vale 0 menos 1, 2, igual al vector B, que es 3, 5, 7. Yo tengo que saber si B pertenece a esta familia de vectores. Entonces, ¿cómo hago? Alfa 1 por 1, alfa, más al beta por 1, beta, más gamma por 0, 0, no lo pongo, igual a 3. Formo la primera ecuación. Alfa por 2, 2 alfa, más beta por 1, beta, más gamma por menos 1, menos gamma igual a 5. Alfa por 3, 3 gamma. Beta por 1, beta. Gamma por 2, 2 gamma igual a 7. ¿Se entendió lo que hice?
y formé un sistema de 3 ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Con Tres tres. incógnitas. 2. 3, alfa, beta y gamma. Acá están alfa, beta, gamma. Esas son mis incógnitas. Entonces, si estamos hablando de que es un sistema cuadrado, le calcula el determinante. 1, 1, 0, 2, 1, menos 1, 3, 1, 2. Si yo calculo el determinante de la matriz A, me da menos 4. ¿Y qué pasaba cuando el sistema era cuadrado y el determinante distinto de 0? ¿Qué pasaba? El sistema tenía Todo aplicado. solución, ¿verdad? Era un sistema compatible determinado, solución única. Entonces yo ya desde ya sé que es combinación lineal. Yo ya acá puedo sacar la conclusión que es combinación lineal, porque yo recién les dije que todo lo que tenga solución es combinación lineal y todo lo que no tiene solución no es combinación lineal. Bueno, armo la matriz ampliada. Primera ecuación, 1, 1, 0, 3. Esta es la matriz A y esta la ampliada. ¿La ven? Segunda ecuación, 2, 1 menos 1, 5. 2, 1 menos 1, 5. 3, 1, 2 y 7. 3, 1, 2 y 7. Esta es la matriz A y esta es la ampliada. Aplican Gauss, que ya también saben, y calculan el rango. ¿Cuánto es el rango de A? 3. ¿Cuánto es el rango de la empleada? 3. ¿Cuántas 3. ecuaciones incógnitas tengo? 3. El 3. sistema es compatible determinado. Ahí está la solución. Para los alfa, para los beta y para los gamma. Para alfa vale 2, para beta vale 1 y para gamma vale 0. Por lo tanto, el vector B3, 5, 7 es combinación lineal del conjunto de vectores de A. ¿Ven que es lo mismo? ¿Ven que todo termina en Gauss-Jordan? Miren este otro ejemplo 2. Verificar que este vector me da el mismo vector, el 3, 5, 7, es combinación lineal de este, de este y de este. Acá ha cambiado este vector, el último. Hago lo mismo, alfa por B1, bla, bla, pongo los alfa. Bueno, acá he puesto A, es alfa, ¿no? Beta, gamma, el vector U1, U2, U3. A ver si me deja cambiarlo. Pongo el vector, formo el sistema de ecuaciones. Miren acá, ¿cuántas ecuaciones me quedan? 3 ecuaciones y 3 incógnitas. El sistema es cuadrado. Calculo el determinante y me da 0. Como el determinante es 0, el sistema puede tener infinitas soluciones o no tener. ¿Qué tengo que hacer? Gauss-Jordan. Esperen. Lo cambio porque después me voy a olvidar. Ahí está, ahí le he puesto alfa. Entonces acá, el determinante me da 0. En el ejercicio recién el determinante me daba menos 4. Tiene solución, pero acá me da 0. O tiene infinita o no tiene solución. Hago Gauss y ¿qué pasa? Pivote, pivote, variable libre. El rango de A es 2, el rango de la empleada es 2, la ecuación, el número de incógnita es 3, sistema compatible indeterminado. La variable gamma es la variable libre. B es combinación lineal del conjunto de A. ¿Por qué? Porque tiene soluciones infinitas. Pero ¿qué pasa acá? Sea el conjunto 1, 2, 3 vectores, investigar si el vector B es combinación lineal de los vectores de A. Lo mismo de siempre. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, el determinante me da 0. Hago, rango de A me da 2 y el rango de B me da 3. No tiene solución. Por lo tanto, este vector B no es combinación lineal de los otros vectores. ¿Se entendió? Eso es todo combinación lineal. Acá es otro. Dado B, estos dos vectores, averigüe si este vector es combinación lineal del otro.
Ponen la ecuación, forman el sistema, hacen Gauss y de acuerdo a cómo les dé, si tiene solución es combinación lineal, si no tiene combinación no es combinación lineal. ¿Han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Sí, profe. También tenemos lo que es para los sistemas homogéneos. Ya nos olvidamos de los no homogéneos y vamos a los homogéneos. ¿Cuáles eran los homogéneos? Porque dan igual a cero. B es Igual a igual a cero. 0. Bueno, los homogéneos era cuando los B eran todos iguales a 0. ¿Qué te quiere decir? Que para que un vector sea linealmente independiente, ¿sí? La solución trivial es la 0, 0, 0. Y para que sea linealmente independiente es cuando tiene infinitas soluciones. Acá te dice que cuando la solución es compatible indeterminada, solución única, se le llama LI, linealmente independiente. Y cuando tiene infinitas soluciones, se le llama LD. ¿Se entiende eso? A la solución trivial se le llama LI y a las que tienen infinitas soluciones, porque recuerden que los homogéneos siempre tienen solución, se les llaman LD. Entonces, los LI es cuando tienen la solución trivial y los LD cuando tienen infinitas soluciones. Y bueno, ¿y cómo se lo hace? Y lo mismo. Ah, este es con matrices. Bueno, ya le voy a dar uno que no sea sin matrices. Lo mismo. Ponen alfa 1 por B1, alfa 2 pero lo igualan al vector nulo. Hacen el sistema de ecuaciones, ven el determinante, como es distinto de cero, ya sé que es LI. Hago Gauss, el rango de 2, el rango de la empleada 2 tiene dos incógnitas, el sistema solución trivial, por lo tanto es LI. Este vector U1, U2, U3, ¿es LI o LD? Calculo el determinante, me da 0. Formo el sistema, hago Gauss-Jordan y me dice que el rango es 2 y el rango de la empleada es 2 y tiene 3 incógnitas, entonces tiene infinitas soluciones. Busco las variables libres, son LD. U1, U2 y U3 son LD. Si tiene solución única, son LI y si tiene infinitas soluciones, son LD. ¿Han entendido? Sí, Sí, Es profe. profe. más de lo mismo, chicos. Y para la clase que viene, acá, bueno, un poco de las cuales son las propiedades. Esto es más teoría, yo solo voy a dejar para que lo estudien. La clase que viene vamos a ver qué es lo que es base y dimensión y terminamos. ¿Sí? Yo ahora corto, se los paso esto para que vayan estudiando y les voy a pasar de todas las otras, de los otros temas para que ya se vayan preparando para el parcial. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Hay Bien, asistencia profe, ahora, gracias. profe? Bueno, No, profe, no hay gracias. asistencia, chicos, no se preocupen. Ahora les paso las clases, ya les paso todo para que tengan y vayan estudiando. Muchas gracias, profe. Muchas Profe, Sí, gracias una profe. por Nos conectarse. consulta. vemos. Sí, ¿Qué temas van para el parcial? va matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones. ¿Qué más hemos visto? Y Cuádricas, ¿va? no, cuádricas ya se lo tomó. El de las trazas, esos que no, Ah, no no me llegamos a acuerdo ver si en va. Ya primero. les voy a confirmar si va cuádricas. Bien, Pero profe. matrices, determinantes, rango y matriz inversa, me olvidé de eso. Matrices, determinante, rango, matriz inversa, sistemas de ecuaciones. Y hasta acá, hasta vectores LI, LD, base, dimensión, va. Lo que no me acuerdo es si va cuádricas. Ah, por eso no lo tomaron en el primer parcial. No lo han tomado, entonces sí, van en el segundo. Bien, profe. Serían hacer las trazas, ¿verdad? Si es que Sí, las toman. trazas, que identifique el tipo de cuádrica. Bien. Profe, Muchas gracias. No, de nada. profe, Diga. Sí.
Hasta la semana que viene tendríamos clase de álgebra. Sí, yo Bien, tengo con ustedes y de la teoría, sí, hasta antes del 19, que el 19 es el parcial, van a tener clase. Salvo que haya paro de colectivo. Seguramente el profesor decide si da la clase o no. Esta clase es opcional. Yo prefiero dársela para que después no tengan que estudiar solo el tema. Pero hasta antes del parcial, hasta el 18 van a tener clase. Ya después del 19 no tienen más clase de álgebra. bien, gracias. De nada. Bueno, cualquier duda, consulta con algún tipo de ejercicios, manden al grupo. Yo en mis tiempos libres les puedo ir haciendo. Bueno, Dale, chiquis, profe, Bueno, muchas gracias, gracias. profe. que estén bien. Ahora les paso todo el material. Cualquier error que vean en la en los PDF me avisan y los corregimos, ¿sí? Ok, profe. Chao, Gracias. Gracias, chicos. profe. Gracias. Chao. Que estén bien. Nos Adiós. vemos, profe.